A medida que se acercan las elecciones, el presidente Biden y el expresidente Barack Obama parecen estar en más estrecha comunicación. Obama incluso llama a los principales dirigentes de la campaña por la reelección de Biden para dar consejos. Este nivel de compromiso ilustra el apoyo de Obama a Biden, pero también lo que uno de sus principales asesores le describió al New York Times como la grave preocupación de Obama de que Biden pudiera perder frente al expresidente Donald Trump. Conversamos a continuación sobre este tema con Fabián Núñez. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Muchas gracias, me encuentro muy bien, espero que estés bien. Gracias. Gracias, muy bien, gracias. A ver, ¿hay preocupación real por parte de Barack Obama de que Biden pudiera perder ante Donald Trump en noviembre? Vemos las encuestas y son bien reñidas. Sí, mira, las encuestas presidenciales típicamente, particularmente en las últimas 5 o 6 elecciones presidenciales, han sido muy reñidas, independientemente de quiénes son los candidatos en el lado republicano o demócrata. En este año electoral, lo que sí estamos viendo es de que falta entusiasmo por parte de la base demócrata para salir a votar, tanto como los republicanos. El expresidente Trump está sufriendo de las mismas consecuencias de las que está enfrentando el presidente Biden, pero la diferencia aquí es de que el aceptar el apoyo de un expresidente con el cual tú fuiste vicepresidente, que es el presidente Obama, muy respetado. Además, los jóvenes son seguidores muy fieles del expresidente Obama. Yo pienso que este es un arma muy importante para nosotros en la elección de noviembre. ¿Y por qué no? Hay que utilizar todo lo que esté a nuestra disposición para ganar la elección, porque sabemos que el expresidente Trump no tiene absolutamente a nadie. El único presidente republicano vivo no lo apoya. Su propio vicepresidente, Mike Pence, tampoco lo apoya, y más de 30 personas que fueron miembros de su gabinete o trabajaron en su administración a nivel alto, es decir, a un nivel de senioridad, tampoco apoyan al expresidente Trump. Entonces, en esto tenemos una ventaja que hay que jugar a nuestro beneficio, porque nos puede ayudar a motivar a esos votantes, particularmente la población demócrata, que es los jóvenes, que son seguidores, como te digo, muy fieles del presidente Obama. Mencionas también a los jóvenes, que aparentemente hay jóvenes que no están muy entusiasmados con lo que viene a ser la campaña del presidente Joe Biden. ¿De qué manera realmente puede Obama ayudar a Biden? Porque dicen algunos analistas que tampoco es la solución mágica. Al final del día, quien tiene que dar la cara es el presidente Joe Biden. Sí, no, definitivamente, no cabe duda que aquí el candidato que está en su reelección es el presidente Biden, no el expresidente Obama. Pero lo que sí puede servir es como una motivación para los jóvenes. Pero lo principal en esta elección para muchos de estos jóvenes es de que más de 30,000 palestinos han perdido la vida, y un gran porcentaje, una gran cifra de esos 30,000 son personas inocentes, y estos jóvenes están muy preocupados por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Entonces eso preocupa a los jóvenes. Ellos quieren ver un cambio en ese sentido. Fabián Núñez, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y darnos este excelente análisis. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Y por ahora vamos a continuar analizando el tema con nuestros panelistas. El expresidente Obama parece estar cada vez más involucrado en la campaña presidencial de Biden. Voy a comenzar contigo esta vez, Heidi. A ver, ¿crees que Obama está saliendo al rescate de Biden porque sencillamente Biden no está conectando lo suficiente con el electorado? Yo no creo que esa sea la razón por la que está sucediendo esto, porque si nos ponemos a hablar del pasado, por ejemplo, Bill Clinton apoyó y salió a hacer campaña por Obama, y también lo hizo para la reelección de Obama.
Obama lo hizo por Hillary Clinton, a pesar de que Hillary Clinton obviamente ya sabemos que perdió las elecciones, y luego Obama y Clinton ayudan a Biden para el 2020. O sea que es algo que estamos viendo desde hace años, que ha estado sucediendo, que los presidentes demócratas van y apoyan al candidato demócrata. Así que esto no debería de sorprenderle absolutamente a nadie, de que si estamos preocupados de que Donald Trump pueda ganar las elecciones, claro que estamos preocupados. Si no fuera por eso, no estuviéramos haciendo el mensaje de cuál es la diferencia entre Donald Trump y Biden. Así que claro que todos estamos preocupados. Decir que no estamos preocupados, en mi opinión, no sería honesto. Pero precisamente por eso estamos trabajando fuerte para que Biden sea quien gane las elecciones. Ahora, Bianca, los jóvenes, en una encuesta en diciembre salió que más jóvenes estaban apoyando ahora a Donald Trump que a Joe Biden. 49% apoyaba a Trump contra un 43% apoyando a Biden. ¿Crees que la campaña de Biden está algo desesperada y por eso están recurriendo al apoyo del expresidente Barack Obama para tratar de conseguir ese voto de los jóvenes? O sencillamente, como estaba explicando Heidi, esto se ha visto en el pasado. Claramente Joe Biden está muy asustado, está desesperado. Hay muchos reportes en los medios que están indicando de que sí, que por eso es que está buscando a Barack Obama para que lo ayude, para que le pueda dar este tipo de consejo, pero a la misma vez es como si estuviera tratando él de convencerse de una realidad alterna y Obama en realidad, o por lo menos lo que estamos viendo de nuestro lado, de mis círculos conservadores, es que esto es verdaderamente un tercer término de Barack Obama. Esto nunca ha estado bajo control de Joe Biden. Y obviamente lo vemos en su forma en su físico, ¿verdad? Su capacidad mental, su forma de hablar, el hecho de que se pierde tantas veces cuando está hablando, dirigiéndose en una conferencia de prensa. Son tantas cosas que uno dice, y uno se pregunta muchas veces, ¿quién verdaderamente está a cargo de este país? Porque no es Joe Biden, tienen que ser la gente que trabaja detrás de cámara, quienes claramente son Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, lo han admitido y por eso es que van para... Sí, claro que lo han admitido que trabajan con él. Me lo acabas de decir tú misma. Teorías de conspiración. Por favor, es una teoría de conspiración. Mira, y eso que hace no tanto tiempo estabas diciendo que querías que Donald Trump ganara porque tú decías que era muy fácil de vencer. Ahora dices que está asustada. Pues eso significa que Donald Trump está haciendo un buenísimo trabajo. Pero mira esto también, en Nueva York, se van para la ciudad de Nueva York para hacer fundraising estos tres, para reunirse con los millonarios y los multimillonarios en la ciudad, sabiendo que la ciudad está experimentando niveles de pobreza sin precedentes, una cosa ridícula, ¿Acaso una no cosa hace eso Donald Trump a cada rato cuando invita a personas a Mar-a-Lago? Pero es que hay una gran diferencia la doble moral de los republicanos es demasiado evidente. Se está quejando de que Biden está haciendo campaña con otros presidentes, expresidentes demócratas y van a pedirle a los donantes multimillonarios que le den dinero cuando Donald Trump hace lo mismo en Mar-a-Lago. Por Dios, está criticando a Biden que no puede completar una oración cuando el expresidente Donald Trump ni siquiera se acuerda del nombre de su propia esposa, o si no, dice ella quiso haber venido cuando la tiene al lado. Por favor, tengamos un poquito más de objetividad. Pues porque la ciudad de Nueva York es una ciudad que es mucho más pobre en comparación a la ciudad de Palm Beach y lo que es West Palm Beach. El estado de Florida está siendo mucho más exitoso económicamente que el estado de Nueva York. Esos son hechos, por eso es que están viniendo gente de allá para acá. Pero ojo, también hay votantes que no quieren ni siquiera a Trump ni a Joe Biden. ¿Qué va a pasar con esos votantes? ¿Por quién van a votar? ¿Van a salir a ejercer su derecho o creen que se van a quedar en casa? Yo creo que ¿Cómo van a conseguir el apoyo de ellos? Bueno, de eso depende lo que hagan ellos en esta campaña política. Y vemos que Biden está literalmente ganando una ventaja de donaciones que ni siquiera a este tiempo en su campaña. Pero hay demócratas que sí se han cambiado al Partido Republicano, eso se ha visto. Sí, y también hay republicanos que por Donald Trump ser un criminal también se han cambiado a ser demócratas y que dicen que no van a votar. Incluso acaba de salir un reporte que nos dice que muchas personas de los que votaron por Nikki Haley, que estamos hablando de casi 3 millones de personas en las primarias en las que ella participó, están diciendo que ellos no van a votar por Donald Trump. 4 de cada 5 que votó por ella dice que no van a votar por Donald Trump. Así que la preocupación tiene que venir por ambos lados. Claro, porque los que votaron por Nikki Haley, muchos de ellos ya eran demócratas, que eran registrados como demócratas, también. Y eso era lo que Nikki Haley quería. Entonces, está bien que no voten por nosotros porque nunca fueron republicanos, pero yo sí soy testamento de que yo fui demócrata, fui de apoyar a Bernie Sanders, a apoyar a Donald Trump, y yo jamás voy a regresar a ese partido que nos quiere mantener como esclavos a un plantation. ¿Qué es el plantation?
el Partido Demócrata. Sí, es cierto que Nikki Haley sí obtenía el apoyo de muchos independientes. Vamos a ver qué sucede con ese sector, con esas personas que son independientes, a quién terminan respaldando en las elecciones de noviembre.